yo le decía más temprano que me parece que cada vez está más claro cuál es el contexto de esta lucha geopolítica entre lo que son las democracias liberales, con una enorme crisis, y lo que son otro grupo de países autócratas como son China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, bueno, Venezuela y algunos más en este mundo. Es un listado largo. Pero vamos a ver, en esta geopolítica compleja, está con un pie en el avión, tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué nos dice quien fuera canciller de la República Argentina? Me refiero a Jorge Furi. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte y también a quienes están escuchando. Bien, no sé si compartes este diagnóstico así hecho muy de manera simple, cuando en este momento justamente Xi Jinping se encuentra en Moscú junto a Vladimir Putin. ¿Qué es lo que estás leyendo de el momento que estamos atravesando? A ver, creo que tenemos que hacer dos o tres planos en el análisis. El primero de todo es este que de algún modo esbozaste. El mundo está transitando una etapa de readecuaciones o cambios en la pintura o dibujo internacional, particularmente en quiénes son los grandes protagonistas, o llamemos las superpotencias, y cómo interactúan unas con otras, y la redefinición de esto que, cierto, como lo has mencionado, tiene un gran cuestionamiento para los países que, entiendo como Argentina, queremos defender la vigencia de democracias, de respeto a los derechos humanos, de libertades políticas, en oposición a mecanismos enormemente autoritarios o más o menos autoritarios con algunas atenuaciones, según de quién estemos hablando. Estados Unidos ha sido a lo largo de más de 70, 80 años la superpotencia indiscutida, pero esa superpotencia indiscutida en las últimas décadas o años viene sufriendo el embate de una superpotencia en ascenso, que lo hace de otra manera diferente, como es China. Y en el medio quedan otros jugadores que han tenido que ir corrigiendo el peso que tenían, porque sin duda, desde la caída del muro de Berlín, Rusia claramente no es la superpotencia soviética que se conoció en las décadas precedentes a la caída del muro. La Unión Europea, que se fue armando y que consolidando con el apoyo americano, también tiene un rol relativamente a redefinir. El Atlántico ha dejado de ser, llamemos así, el mar activo o el océano de la gran actividad estratégica, política y económica que fue en gran parte del siglo XX, y hoy el escenario preponderante es sin duda el océano Pacífico. En ese esquema, esta visita de Xi Jinping a Rusia, en un momento que Rusia está complicada por una guerra que no gana, que ya tiene un año. Entonces, Xi Jinping, de alguna manera, valida su rol de gran protagonista de la escena internacional, líder, representante de la potencia mundial, China. Y China ejerce un rol de que me gusta tener este papel, pero no quiero que haya problemas de una magnitud tal que compliquen la base de mi potencia, que es el comercio. Si la guerra en Europa se complica aún más de lo que ya está, complica el comercio mundial. Y a los chinos eso no les interesa. Ellos quieren un comercio que los continúe favoreciendo y que es la base de su, llamemos así, de su fuerza como gran potencia mundial. A ver, esto que has dicho al final suena una buena noticia. Digo, si el interés de China es seguir avanzando en el comercio y que no se complique, podría en algún momento darse que, bueno, China, Estados Unidos, Rusia y Ucrania se sienten a resolver esta guerra, cuando me parece que está cada vez más transparentada la realidad, ¿no? Es como que si en algún momento había algún tipo de no entender demasiado qué se estaba jugando, hoy es muy claro. Y te pregunto además por China y algunas nuevas alianzas, por ejemplo la de Irán y Arabia Saudita propiciada por China, que es también en el Medio Oriente un
cambio sustancial de lo que venía pasando, sobre todo con los acuerdos de Abraham. A ver, está claro que China está jugando ahora en la primera liga, como se dice, creo, en el béisbol americano. Uh-huh. Es una de las figuras estrellas del campeonato de potencias, donde tienen claro que el poderío de China se asienta no sobre un poderío militar, que lo tienen, y enorme, ni solamente sobre la dimensión extraordinaria del mercado de 1.400 millones de habitantes, sino en el dinamismo de las corrientes comerciales que han favorecido claramente a China en estas 2, 3 últimas décadas que hemos vivido. Entonces China quiere apaciguar aguas. La propuesta sobre Irán, Arabia Saudita, tiene que ver con un mercado extremadamente sensible, que es el mercado energético, el petróleo, la producción. Ahí hace una propuesta que primero vuelve, como en el caso que estábamos hablando, a revalidar que China es un protagonista que hace propuestas, que lleva un plan de paz, que ofrece, está en la luz más beneficiosa posible. Si no le dan bolilla, bueno, se hizo un esfuerzo, pero esto lo favorece, pero además aplica toda la presión política y económica de la que dispone para lograr que esa zona se quiete y no compliquen el comercio a nivel internacional y las fuentes de abastecimiento energético que son relativas para la producción, para el transporte, para la disponibilidad de un recurso clave para que el comercio funcione. Y en esto está China. La guerra de Rusia-Ucrania, que pone de algún modo como una pared, o una especie de expectativa de pared por parte de los rusos a lo que sienten el avance occidental y el cuestionamiento al modelo autocrático ruso. Muy bien, esto es un conflicto que va a durar, porque no, como vemos, a un año no hay una resolución posible. Uh-huh. Y China aparece ahí ofreciendo eventualmente un plan de paz, un plan que va a tener que contemporizar las necesidades de Rusia para que no quede en un papel de inferioridad o de reconocer que no triunfó, pero también, sin duda, los intereses de Europa Occidental, de la Europa, de la Unión Europea y los Estados Unidos, que es el gran protector de la Unión Europea. Y acá hay siempre más factores. El tema de Taiwán, ¿cómo se puede leer? Bueno, esto es un precedente bastante delicado porque Rusia se ha tomado un pedazo de Ucrania. Para los argentinos esto tiene una lectura muy directa. Uh-huh. Otro país, que era el Reino Unido, se tomó un pedazo de la República Argentina en Malvinas. Ahora, sacar a Rusia de esa zona, de la que tomó de Ucrania, va a ser fruto de una negociación de mucho peso para que Rusia no se sienta que perdió, porque si queda como perdida, es malo, y ahí anda esta actuación de Xi Jinping. Rusia tiene Crimea, tiene de Ucrania a la península de Crimea desde el 2014. Uh-huh. Y en la invasión del año pasado, 2022 para acá, todas las zonas alrededor de Mariupol, Donetsk, todo lo que fue ocupando. Alguna transacción va a tener que haber. Bien. Y esta China que parece cada vez como el Pac-Man ir ganando más espacio, también aquí en nuestras latitudes está muy presente. Digo esto y agrego, hay una crisis hoy nuevamente financiera enorme que parecería golpear especialmente a los Estados Unidos y a las democracias liberales y a la Unión Europea y a Suiza. ¿Tendrá China también algo que ver en esta crisis financiera? A ver, no tengo elementos como para aportar desde el punto de vista de ratificar que tendrá que ver o no. China es un actor financiero extremadamente importante, pero vuelvo a lo que repetí de alguna manera a lo largo de mis comentarios previos. La sobreexistencia o la subsistencia del comercio y de la actividad económica es extremadamente importante para China. A China no le sirve que le entreguen todo un espacio territorial, digamos por absurdo, que le regalen a todos los países de la Unión Europea si no mantiene el comercio, que es lo que alimenta su poderío. Por lo tanto, hay una combinación ahí a tener en cuenta. La crisis financiera tiene que ser, digamos, restañada, controlada,
porque si no volveríamos a un escenario como fue la crisis de Lehman Brothers en el 2008, que produjo un impacto extraordinario en la caída, no solo de las economías de los países, sino la crisis financiera, sino en la ralentización y disminución del comercio global, muy malo. Y ese dato a China no le gusta. Entonces, me imagino que todos los que operan, aunque sea un golpe del sistema financiero norteamericano y europeo, tiene que tener un grado de control. Lo está demostrando que hoy, antes de que abrieran las operaciones financieras del día lunes de hoy, ya en Suiza habían tomado la decisión de poner 3.200 millones de dólares para hacer la compra del Credit Suisse por el banco, la Unión de Bancos Suizos. La idea es evitar que esto nos pare. A veces los deseos humanos no siempre lo logran, pero para China, como para otra cantidad de actores, el comercio mundial no se caiga es extremadamente importante. Bien, la última. ¿Vamos a comer mucho arroz aquí en Latinoamérica? A ver, China está haciendo inversiones en América Latina que son en función de su interés. Su ofrecimiento de hacer una base en el sur argentino tiene que ver con su búsqueda de accesibilidad eficiente a todos los recursos pesqueros y minerales que tiene nuestro Atlántico Sur. Ahora, quienes somos un poquito lerdos, por no decir la palabra que el vulgo habitual utiliza, somos nosotros, que debiéramos poner todo nuestro esfuerzo en tener esa base, ser la cosa hecha por los argentinos, quizás dar servicios a X cantidad de países, incluyendo China. China lo mira eso por los recursos pesqueros, por los recursos minerales del Atlántico Sur, tiene relevancia para nuestra posición frente a Malvinas, pero también sobre nuestra proyección a la Antártida, que los chinos también están sumamente interesados, porque ellos están del otro lado del mundo, no tienen nada que ver con la Antártida y quieren tener como gran potencia mundial una proyección sobre la Antártida. Pero somos nosotros, los argentinos, los que tenemos que actuar mejor para hacer nuestro trabajo y controlar recursos y controlar los instrumentos para poder acceder a esos recursos, donde una base naval de alta eficiencia en la zona de Santa Cruz, en Tierra del Fuego, es extraordinariamente importante. Estamos mirando siempre quién va a ser el concejal en Avellaneda y a quién pongo de candidato en Rafaela. Hermano, mientras estemos en esta discusión, el mundo sigue a toda velocidad en un momento de cambio de los paradigmas de cómo se ordena la situación internacional. Jorge Forí, como siempre, tan claro y muchas gracias. Gracias por la llamada, Miguel. Buenos días. El ex canciller de la República Argentina, Jorge Forí, hablándonos de este reacomodamiento, realineamiento de la geopolítica mundial.